El libro secreto de Juan. Esta es una narración de Aion Audiolibros. Introducción. El libro secreto de Juan es uno de los textos más importantes del gnosticismo cristiano primitivo. Forma parte de la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de manuscritos en copto descubierta en Egipto en 1945, que ha permitido recuperar enseñanzas esotéricas atribuidas a ciertos grupos cristianos de los primeros siglos. Este tratado, también conocido como Apócrifo de Juan, ofrece una revelación profunda sobre el origen del universo, la caída del alma y el camino hacia la redención espiritual. El texto se presenta como una visión concedida al apóstol Juan por el Salvador resucitado, quien le revela los misterios ocultos del cosmos y la verdadera naturaleza de Dios. En contraste con la narrativa bíblica tradicional, esta obra describe una dignidad suprema incognoscible, de la cual emanan múltiples eones o manifestaciones divinas, entre ellas Sofía, la sabiduría. Su acto solitario de creación da lugar al nacimiento del demiurgo Yaldabaoth, un ser arrogante e ignorante que, creyéndose el único Dios, crea el mundo material y lo puebla de arcontes, entidades que mantienen a la humanidad en la ignorancia. El libro secreto de Juan reinterpreta radicalmente el relato del Génesis, revelando que Adán y Eva no fueron los primeros pecadores, sino las primeras víctimas de un sistema cósmico corrupto. La gnosis, o conocimiento interior y revelado, se presenta como la única vía de liberación del alma, atrapada en el ciclo de nacimiento y muerte impuesto por los arcontes. A lo largo del texto se abordan conceptos fundamentales del pensamiento gnóstico: la caída de Sofía, la estructura del pléroma, la creación defectuosa del mundo, la chispa divina en el ser humano y la intervención del Salvador como portador de la gnosis. Su contenido es denso, simbólico y profundamente teológico, y ha sido objeto de numerosos estudios por su valor como testimonio del pensamiento gnóstico cristiano. Prólogo. Esto es lo que el Salvador enseñó y los misterios que reveló, cosas envueltas en silencio, pero que él desveló para su discípulo Juan. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, fue un día al templo. Un fariseo llamado Arimanios se acercó a él y le preguntó: ¿Dónde está el maestro al que solías seguir? Yo, Juan, respondí, ha regresado al lugar del que vino. Entonces el fariseo me dijo: el Nazareno ha tapado tus oídos con sus mentiras, ha cerrado tu mente y te ha hecho dar la espalda a las costumbres de tus antepasados. Al oír esto, salí del templo y huí hacia una montaña en el desierto. Me embargó la angustia y me pregunté: ¿cómo fue elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado a este mundo por su Padre? ¿Quién es ese Padre que lo envió? ¿Cuál es el reino eterno al que iremos? ¿Por qué dijo el Salvador que ese reino eterno está modelado según el espíritu incorruptible, pero no nos explicó cómo es ese espíritu? Mientras meditaba sobre estas preguntas, el cielo se abrió de repente y todo a mi alrededor resplandeció y tembló. Y ante mí, rodeado de luz, apareció un niño. Pero en cuanto lo vi, se convirtió en un anciano.
y luego en un joven. No es que hubiera varias personas ante mí, sino una sola con múltiples formas. Cada una de las tres formas podía verse dentro de las otras. Esta figura me dijo: Juan, Juan, ¿por qué dudas y por qué tienes miedo? ¿Acaso no sabes quién soy? No temas. Yo soy el que está contigo siempre. Yo soy el Padre, soy la Madre y soy el Hijo. Soy aquel que no tiene corrupción ni mancha. Ahora he venido a ti para enseñarte lo que es, lo que fue y lo que será, para que comprendas lo visible y lo invisible, y para que conozcas la raza inconmovible y al hombre perfecto. Levanta la cabeza y escucha lo que tengo que decirte hoy. Luego ve y transmite mis palabras a tus hermanos espirituales, aquellos que pertenecen a la raza inconmovible del hombre perfecto, para que también ellos conozcan estas cosas. El Uno. Entonces comenzó a enseñarme diciendo: el Uno posee todo poder, nada lo domina, es Dios y es progenitor, el Padre de la plenitud, pléroma. Reina sobre la plenitud, la luz inmaculada que ningún ojo puede contemplar. Es el Espíritu invisible. Llamarlo Dios o decir que es como un Dios no es apropiado, pues trasciende a todo Dios. Nada está por encima de Él, ni es mayor que Él. Nada inferior puede contenerlo, porque Él lo contiene todo en sí mismo. Es eternamente autosuficiente, es plenitud perfecta y jamás ha carecido de nada que pudiera hacerlo más completo. Su luz es luz absoluta. El Uno es ilimitado, porque nunca ha existido nada que pudiera limitarlo. Insondable, porque jamás ha habido algo que pudiera sondearlo. Inconmensurable, porque nada ha podido medirlo. Invisible, porque nunca ha sido visto. Eterno, porque siempre ha existido y siempre existirá. Inefable, porque nadie lo ha comprendido lo suficiente como para describirlo, e innombrable, porque nunca ha habido algo que pudiera darle un nombre. Es luz infinita, santa y pura. Su perfección no puede ser pronunciada ni corrompida. Y sin embargo, no es simplemente perfección, bienaventuranza o divinidad. Es mucho más que todo eso. No es corpóreo ni incorpóreo, ni grande ni pequeño. Nadie puede decir cuánto hay de él, ni cómo puede clasificarse, porque nadie puede comprenderlo. No existe como existen las demás cosas, pues es infinitamente superior a ellas. Pero no es que sea superior, más bien existe aparte de ellas, fuera del tiempo, porque todo lo que existe en el tiempo ha sido condicionado por otro. Nadie le ha otorgado una duración, porque nadie puede darle nada. Aquello que fue lo primero en existir no necesita nada de nadie para existir. Todo lo que contempla es su propia luz perfecta. El Uno es majestad y pureza absoluta, eternidad que otorga eternidad, vida que otorga vida, bienaventuranza que otorga bienaventuranza, gnosis que otorga gnosis, bondad que otorga bondad, misericordia que otorga misericordia, gracia que otorga gracia.
Pero el uno no posee ninguna de estas cosas como atributos. Más bien, lo que ofrece es luz inagotable e inextinguible. ¿Qué puede decirse de él? Su reino eterno no puede ser corrompido. Su paz, su silencio, su descanso no pueden ser perturbados. Está antes y por encima de todo lo que existe, y por su bondad sostiene todas las cosas. No podemos conocer aquello que no puede ser dicho ni medido, salvo por medio de aquel que ha venido desde la luz del Padre. Fue ese ser quien nos mostró estas cosas. La manifestación de la plenitud. El Padre se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea, el manantial de agua viva que sustenta todos los eones. Ve su reflejo en todas estas aguas espirituales, y por ello su amor se derrama sobre esa agua resplandeciente. Este pensamiento amoroso se convirtió en una nueva entidad. Por medio de ella, su pensamiento se manifestó en el fulgor de la luz. Ella es el primer poder, el ser que llegó a existir antes que todos los demás. Surgió de su mente como la previsión perfecta de la plenitud. Su luz es como la luz del Padre, pues ella es el reflejo del Espíritu Virgen, perfecto e invisible. Ella es Barbelo, la gloria más perfecta entre todos los seres, la gloria de la revelación del pensamiento del Padre. Su primer pensamiento fue glorificar y alabar al Espíritu Virgen del cual había emanado. Barbelo se convirtió en el útero de la plenitud, pues fue el primer ser, la Madre Padre, el primer ser humano, el Espíritu Santo, el 3 veces masculino, el poder triple, el ser andrógino de 3 nombres, el primero entre los seres invisibles. Barbelo pidió al Espíritu Virgen invisible que le concediera un don, la prenoción. El Espíritu accedió y reveló la prenoción, que permaneció en reposo junto a la previsión. La prenoción glorificó al Espíritu y a Barbelo, el poder perfecto del Espíritu, pues fue gracias a ella que la prenoción llegó a existir. Barbelo hizo otra petición, que se le concediera la incorruptibilidad. El Espíritu accedió, y la incorruptibilidad apareció y permaneció en reposo junto a la previsión y la prenoción. La incorruptibilidad glorificó al Espíritu invisible y a Barbelo, quienes le habían dado existencia. Barbelo hizo otra petición, que se le concediera la vida eterna. El Espíritu accedió, y la vida eterna apareció y permaneció en reposo junto a las demás. Todas glorificaron al Espíritu invisible y a Barbelo, quienes les habían dado existencia. De nuevo Barbelo pidió un don. Esta vez fue la verdad. El Espíritu invisible accedió, y la verdad apareció y permaneció en reposo junto a las demás. Todas glorificaron al Espíritu invisible y a Barbelo, quienes les habían dado existencia. Estas son las 5 entidades del Padre. El primer humano, el reflejo del Espíritu invisible, la previsión, Barbelo, la prenoción, la incorruptibilidad, la vida eterna, la verdad. Estas son las 5 entidades andróginas, que junto con sus contrapartes forman un grupo de 10 seres y juntos
constituyen el Padre. Mientras Barbelo permanecía en medio de la luz incontaminada que rodea al Padre y sobre la cual el Padre fija su mirada, el Padre la contempló y ella concibió por él. Engendró una chispa de luz que se asemejaba a la luz bendita del Padre, aunque no era tan grande. Esta chispa fue el Hijo unigénito de la Madre Padre y el Hijo unigénito del Padre, la luz pura. El Espíritu Virgen invisible se regocijó ante esta nueva luz que había brotado de Barbelo, la previsión del Padre, el primer poder. El Espíritu ungió la nueva luz con su bondad hasta que ella también fue perfectamente buena, sin necesitar más bondad para completarse. El Hijo permaneció en reposo ante el Espíritu, mientras el Espíritu derramaba su bondad sobre él. Una vez completada la unción, no pasó ni un instante antes de que el Hijo glorificara al Espíritu y la previsión perfecta de quienes había emanado. El cuarto de los 4 luminares es el ángel Elelet, y 3 otros seres habitan en su reino: la perfección, la paz y la sabiduría, Sofía. Estos son los 4 luminares que están ante el Hijo autogenerado, y estos son los 12 seres que están ante ellos, por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Los 12 seres pertenecen al Hijo autogenerado, y por la voluntad del Espíritu bendito y del Hijo autogenerado, la plenitud fue fortalecida. Entonces, de la prenoción y de la mente perfecta, mediante la revelación del deseo del Espíritu invisible y del Hijo autogenerado, surgió el hombre perfecto. El Espíritu Virgen llamó al hombre perfecto Geradamas y lo colocó en el reino del primer luminar, el de Armocel, donde habitaría cerca de Cristo y del poder de ese Hijo autogenerado. El Espíritu invisible hizo su mente invencible. Geradamas habló por primera vez y glorificó al Espíritu invisible con estas palabras: «Por ti ha sido hecha la plenitud, y a ti la plenitud retornará. Te alabo y te glorifico, y a Barbelo, y al Hijo autogenerado, el Padre, la Madre y el Hijo, el poder perfecto». El uno colocó al hijo de Geradamas, Set, en el reino del segundo luminar, el de Oroyael, y en el reino del tercer luminar, el de Dabeitai, el Espíritu invisible colocó a la raza de Set y a las almas de los hombres y mujeres santos. Luego, en el reino del cuarto luminar, el de Elelet, colocó a las almas de aquellos que no conocieron la plenitud y no se arrepintieron tan pronto como pudieron, sino que resistieron más tiempo, aunque finalmente se arrepintieron. Y todos estos seres glorificaron al Espíritu invisible. La caída de la sabiduría. La sabiduría había heredado el poder del pensamiento del Espíritu invisible y de la previsión. Ella también deseaba engendrar un ser semejante a sí misma, pero el Espíritu invisible no había aprobado tal cosa. Su pareja, el ser masculino que estaba en armonía con ella, tampoco había consentido en ello, ni participó en ese acto de ninguna manera. Pero la sabiduría deseó hacerlo igualmente, sin su pareja y sin el Espíritu invisible. Sola concibió un nuevo pensamiento. Debido al poder imparable que había en ella,
su pensamiento no fue vano. Algo surgió de ella, algo que no era como ella, algo defectuoso, algo deformado, pues lo había generado sin su pareja. El fruto del deseo de la sabiduría tenía cuerpo de serpiente y rostro de león. Sus ojos fulguraban como rayos. En cuanto lo vio, lo arrojó lejos de sí, fuera de la plenitud, y deseó que ninguno de los seres divinos lo viera, pues había cometido un error terrible al darlo a luz. Lo envolvió en una nube resplandeciente y soñó que nadie podría verlo dentro de ella. En medio de la nube colocó un trono para él y lo llamó Yaldabaoth. La creación del mundo. El primer arconte, pues eso era Yaldabaoth, había heredado un poder inmenso de su madre. Se deslizó lejos de ella y del lugar de su nacimiento hasta que encontró otro lugar. Tomó posesión de ese lugar. Usando fuego, creó nuevos reinos dentro de él, reinos que aún existen hoy. Se enamoró de la necedad que había en sí mismo y de ella engendró otros arcontes para que lo asistieran. El primero se llama Atot, a quienes las naciones llaman el segador. El segundo es Harmas, el ojo maligno. El tercero es Kalila o Umbri. El cuarto es Yabel. El quinto es Adonaios, también llamado Sabaoth. El sexto es Caín, a quien las naciones llaman el Sol. El séptimo es Abel. El octavo es Abrisene. El noveno es Yobel. El décimo es Armoupieel. El undécimo es Melkeir Adonein. Y el duodécimo es Belias, que reina sobre las profundidades del inframundo. Yaldabaoth colocó un arconte en cada una de las 7 esferas del cielo y colocó a 5 en las profundidades del abismo. Compartió con ellos parte de su fuego, pero debido a su oscuridad e ignorancia, retuvo el poder de la luz que había recibido de su madre. Porque cuando la luz se mezcla con la oscuridad resplandece intensamente, pero cuando la oscuridad se mezcla con la luz, oscurece la luz, de modo que no es ni oscura ni luminosa, sino tenue. Ahora bien, este arconte tenue tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Saklas y el tercero es Samael. El primer arconte es maligno a causa de la locura que hay en su interior. Dijo: «Yo soy Dios, no hay otros dioses fuera de mí», pues no era consciente del origen de su poder. Cada uno de los arcontes creó 7 poderes para sí mismo, y cada uno de esos poderes creó 6 ángeles para sí, hasta que hubo 365 ángeles. Estos son los nombres y apariencias de los 7 que presiden los 7 días de la semana. El primero es Atot, que tiene rostro de oveja. El segundo es Eloaios, que tiene rostro de asno. El tercero es Astafaios, que tiene rostro de hiena. El cuarto es Yao, que tiene 7 cabezas de serpiente. El quinto es Sabaoth, que tiene rostro de dragón. El sexto es Adonin, que tiene rostro de mono.
y el séptimo es Sabatayos, que tiene rostro de fuego ardiente. En cuanto a Yaldabaoth, tiene muchos rostros, todos estos y más. Podía mostrar el que quisiera a sus ángeles cuando estaba entre ellos. Compartió su fuego con ellos, y mediante ese fuego los dominó, porque en él residía el poder radiante de la gloria de su madre. Se llamó a sí mismo Dios por causa de ese poder. No creía en el origen de ese poder, en aquel que se lo había dado. Yaldabaoth se mezcló con los arcontes que estaban con él. Por medio de su pensamiento y su palabra surgieron los 7 poderes. Les dio estos nombres, comenzando por el más elevado. El primero es la bondad, y con ella el primer poder Atot. El segundo es la previsión, y con ella el segundo poder Eloaios. El tercero es la divinidad, y con ella el tercer poder Astafaios. El cuarto es el señorío, y con él el cuarto poder Yao. El quinto es la realeza, y con ella el quinto poder Sabaoth. El sexto es el fervor, y con él el sexto poder Adonin. Y el séptimo es la comprensión, y con ella el séptimo poder Sabatayos. Cada uno de ellos tiene un reino en su propia esfera celestial. Los nombres que les dio su Creador les otorgaron poder, pero también se les dieron nombres según la gloria de la plenitud, lo que los dejó sin poder ante su propia destrucción. Por eso tienen 2 nombres. El primer arconte creó el universo según el modelo de los reinos originales, para que todo lo que hiciera fuera incorruptible. Pues aunque nunca había visto los reinos originales e incorruptibles, tenía su modelo dentro de sí por el poder que había recibido de su madre. Cuando Yaldabaoth contempló el mundo que había creado y las huestes de ángeles que había engendrado, proclamó: «Yo soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». Pero al declarar esto, dio a conocer a sus ángeles que en verdad había otro Dios además de él. Porque si realmente fuera el único Dios, ¿de quién podría tener celos? El arrepentimiento de la sabiduría. La madre de Yaldabaoth comenzó a moverse. Vio que su luz se había apagado y supo que le faltaba algo. Se había oscurecido porque había engendrado algo sin su pareja. Yo, Juan, pregunté al Salvador: «Señor, ¿qué quieres decir cuando dices que ella se movió?» Él se rió y respondió: «No supongas que significa que ella se movió sobre las aguas, como afirmó Moisés. No, más bien ella vio el horror que había llegado a existir y el robo de su poder por parte de su hijo, y se arrepintió. En su oscuridad se había vuelto olvidadiza e ignorante, y esto, a su vez, la llenó de vergüenza. Intentar regresar a la plenitud habría sido imprudente, pero su estado la hizo agitarse. Y esa agitación es lo que se ha llamado movimiento. El arconte engreído había tomado su poder de su madre. Carecía de gnosis, pues pensaba que nadie más que su madre había existido antes que él. Cuando vio la multitud de ángeles que había creado,
se alabó a sí mismo y se enseñoreó sobre ellos. Cuando su madre vio que ese ser de oscuridad era tan retorcido, comprendió que era porque su pareja no había estado en armonía con ella cuando dio a luz. Muchas lágrimas fluyeron de ella mientras se arrepentía. Toda la plenitud escuchó su oración de arrepentimiento y habló al espíritu invisible en su favor, alabándola ante él. El espíritu accedió a su petición y derramó parte de la plenitud sobre ella. Su pareja, en lugar de acudir a ella por sí mismo, vino a ella por medio de ese derramamiento de la plenitud, para poder reparar su deficiencia. Pero debido a la existencia de su hijo, aún le faltaba algo. En lugar de ser recibida de nuevo en la plenitud, fue colocada justo fuera de ella, en el 9º cielo, por encima del reino de su hijo, el 8º cielo, hasta que adquiriera lo que aún le faltaba. La creación de Adán. Una voz tronó desde los reinos sublimes: «El hombre existe, y el Hijo del Hombre». Yaldabaoth, el primer arconte, oyó estas palabras y pensó que habían venido de su madre, pues no conocía su verdadera fuente. La Santa Madre Padre, previsión perfecta, imagen del Espíritu invisible, Madre de la plenitud, aquella en quien la plenitud había llegado a existir, el primer humano, apareció ante los arcontes con la imagen de un ser humano. Temblores sacudieron el reino del primer arconte y estremecieron los cimientos del abismo. Las aguas que están por encima del mundo material se iluminaron con la imagen resplandeciente, y por esa luz los arcontes vieron la imagen. Quedaron sin palabras. Yaldabaoth dijo a los arcontes: «Venid, hagamos un hombre según esta imagen celestial, pero también según nuestra propia imagen, para que este hombre nos traiga luz». Crearon con sus propios poderes, conforme a sus propios caracteres. Cada uno de los poderes aportó algo al hombre que correspondía a una parte de la imagen que habían visto, la imagen del primer humano perfecto. Y dijeron: «Llamémosle Adán, para que su nombre sea un poder resplandeciente para nosotros». Así comenzaron los poderes. El primero, la bondad, le dio un alma de hueso. El segundo, la previsión, le dio un alma de tendón. El tercero, la divinidad, le dio un alma de músculo. El cuarto, el señorío, le dio un alma de médula. El quinto, la realeza, le dio un alma de sangre. El sexto, el fervor, le dio un alma de piel. Y el séptimo, la comprensión, le dio un alma de cabello. La multitud de arcontes recibió estas 7 sustancias de los 7 arcontes que las habían creado. Ahora les correspondía a ellos usar esas sustancias para formar todas las partes particulares del cuerpo y en la disposición adecuada. Las pasiones provienen de estos 4 demonios. Las pasiones que provienen del dolor son la envidia, el fanatismo, el sufrimiento, la aflicción, la ansiedad, la acritud, la contienda y la angustia. Las pasiones que provienen del placer son muchas, la arrogancia jactanciosa y otras semejantes. Las pasiones que provienen del deseo son la ira, la enemistad, la amargura, la lujuria, la avaricia y otras semejantes.
Las pasiones que provienen del miedo son el terror, la sumisión, la agonía y la vergüenza. La naturaleza de estos vicios queda ejemplificada por Ánaro, quien gobierna sobre el alma material y que anida con éstesis, dzeta, auj, epiptoe. Estos son los ángeles del primer arconte. En total son 365. Trabajaron juntos hasta que, finalmente, pieza por pieza, habían creado el cuerpo del primer humano. Pero el primer arconte tiene otros ángeles también, que no te he mencionado hoy. Estos controlan el resto de las pasiones. Si deseas conocerlos también, consulta el libro de Zoroastro, que tiene mucho que enseñar sobre estos asuntos. Adán es vivificado y encarcelado. Todos los ángeles de Yaldabaoth trabajaron hasta que, por fin, el cuerpo de Adán estuvo completo. Pero yacía inmóvil y sin vida sobre la tierra. Mientras tanto, la sabiduría deseaba recuperar el poder que había pasado de ella al primer arconte. Así que oró al misericordioso Madre Padre de la plenitud, quien escuchó su súplica. Con palabras luminosas, el Madre Padre ordenó a 5 luminares que descendieran al lugar donde se habían congregado los ángeles del primer arconte y aconsejaran al primer arconte de tal modo que el poder de la sabiduría pudiera ser recuperado. Los 5 luminares aconsejaron a Yaldabaoth: «Sopla algo de tu espíritu en el rostro de Adán, y su cuerpo se levantará». Yaldabaoth lo hizo, insuflando parte de su espíritu, el poder que había recibido de su madre, en Adán. El primer arconte no comprendía lo que hacía, pues carece de entendimiento. Así, el poder de su madre lo abandonó y entró en Adán, el cuerpo que había sido formado según la imagen de la entidad que había existido antes que cualquier otra. El cuerpo de Adán comenzó a moverse y a encontrar su fuerza. Resplandecía con el fulgor de la gnosis. Los arcontes se llenaron de celos de inmediato. Por sus propios esfuerzos, Adán había sido creado y su propio poder lo había capacitado, y sin embargo, él era más iluminado que ellos y que su maestro. Cuando vieron cómo resplandecía, cómo era más inteligente que ellos, y cómo estaba libre de su maldad y deficiencia, lo apresaron y lo arrojaron a la parte más baja de todo el mundo material. Pero el bendito y compasivo Madre Padre vio que los arcontes intentaban apoderarse del cuerpo que ahora contenía el poder de la sabiduría que había sido rescatado del primer arconte. Así que, por maravillosa benevolencia y misericordia, el Madre Padre envió un ayudante a Adán, la reflexión iluminada que había venido del Madre Padre y era llamada vida. Ella trabajó con Adán, ayudándole a percibir el camino hacia la plenitud, enseñándole sobre su linaje y sobre los caminos de ascenso y descenso. Y la reflexión iluminada se ocultó dentro de Adán para que los arcontes no la detectaran mientras se esforzaba por rescatar la parte perdida de la sabiduría. El hombre perfecto dentro de Adán fue revelado por la sombra de la luz que había en su interior, y su mente era más fuerte y más capaz que las mentes de sus creadores. Sus creadores no podían evitar notarlo cada vez que lo veían. Así que toda la multitud de arcontes se reunió para decidir qué hacer al respecto. Reunieron fuego,
tierra y agua, y con gran clamor y tumulto, los fundieron junto con 4 vientos ardientes. Los arcontes arrastraron a Adán a la sombra de la muerte, donde hicieron muchos cambios en su cuerpo. Usaron tierra, agua, fuego y el espíritu que proviene de la materia, es decir, de la oscuridad de la ignorancia, de la pasión y de su propio espíritu falso. En esa cueva, los ladrones refundieron el cuerpo de Adán, atándolo con las cadenas del olvido. Se volvió mortal y quedó alienado de su naturaleza última. Pero la reflexión iluminada permaneció dentro de él, trabajando para elevar sus pensamientos. El jardín del Edén. Los arcontes condujeron a Adán a un jardín lleno de plantas comestibles y le ordenaron que comiera por placer. Pero lo que es placentero para los arcontes es en realidad amargo, y lo que les parece hermoso es en realidad grotesco. Su felicidad es fraudulenta, sus árboles son blasfemias, sus frutos son venenos mortales, y su promesa es la muerte. Y en medio de ese jardín, los arcontes plantaron el árbol de su vida. Ahora te enseñaré cuál es el secreto de su vida, cuál es el carácter de su espíritu, y qué plan urdieron entre ellos. La raíz de su árbol es repugnante, sus ramas son mortales, su sombra está llena de odio, sus hojas están llenas de engaño, sus flores ungen con maldad, su fruto es muerte, su semilla es pasión, y florece en la oscuridad. Quienes comen de él habitan en el inframundo, y la oscuridad es su lugar de descanso. Los arcontes llamaron a la reflexión iluminada el árbol del conocimiento del bien y del mal, y se apostaron ante ella con la esperanza de que Adán no vislumbrara su plenitud, ni reconociera su vergonzosa desnudez por lo que era. Pero yo, el Salvador, persuadía a Adán para que comiera de su fruto. Yo, Juan, pregunté al Salvador: Señor, ¿no fue la serpiente quien convenció a Adán para que comiera? El Salvador rió y respondió: La serpiente dijo a Adán que comiera del alimento defectuoso y corrompido de los arcontes, que consiste en el deseo, para que Adán les resultara útil. El primer arconte sabía que Adán lo desobedecía por causa de la reflexión iluminada que habitaba en él y que hacía su pensamiento más claro y agudo que el del primer arconte. Por esta razón, el primer arconte decidió intentar recuperar el poder que había impartido a Adán. Así que hizo caer sobre Adán un profundo sueño. Pregunté al Salvador: ¿Qué quieres decir con profundo sueño? El Salvador respondió: ¿No es lo que has oído de Moisés, quien dijo que el primer arconte hizo que Adán se recostara? Más bien se refiere a la percepción de Adán. Pues como dijo Yaldabaoth, por medio de otro profeta: embotaré sus mentes para que sus ojos no puedan ver y sus pensamientos no puedan comprender. La reflexión iluminada se ocultó de Yaldabaoth dentro de Adán, porque el primer arconte deseaba arrancarla de su costado. Pero la oscuridad no puede asir a la reflexión iluminada. Así que Yaldabaoth tomó parte de su propio poder de Adán y realizó otro acto de creación. Formó a esta nueva criatura como mujer, según la imagen de la reflexión iluminada que había contemplado.
y depositó en ella el poder que había tomado de Adán, no de su costilla, como dijo Moisés, sino directamente. Adán contempló a la mujer que ahora estaba junto a él. En ese momento la reflexión iluminada se reveló. Retiró el velo que el primer arconte había tendido sobre la mente de Adán. Donde antes había estado en una penumbra embriagada, ahora se hallaba sobrio. Al reconocer a su compañera espiritual, dijo: «Sus huesos son mis huesos, y su carne es mi carne». Un hombre deja a su padre y a su madre por una esposa así, y los dos se hacen uno, pues su verdadero amor le ha sido enviado. Ahora la sabiduría, nuestra hermana que había descendido inocentemente a la tierra en forma de reflexión iluminada para encontrar lo que le faltaba, fue llamada vida, la madre de los vivientes, por la previsión del Espíritu invisible. Gracias a la sabiduría, los vivientes han podido saborear la gnosis perfecta. Por mi parte, tomé la forma de un águila y me posé sobre el árbol de la gnosis, que es la reflexión surgida de la previsión completamente iluminada, para poder enseñar a la humanidad y elevarla desde las profundidades del sueño. Por medio de mi enseñanza, Adán y Eva comprendieron que vivían en cadáveres desnudos, y la reflexión iluminada continuó elevando sus pensamientos. Cuando Yaldabaoth vio que la humanidad se había apartado de él, maldijo la tierra que había creado. No percibió el misterio que había sido introducido por el plan divino. En un acto que mostró a sus ángeles cuán robusto era, expulsó a Adán y Eva del jardín y les dio oscuridad, tinta como vestidura. Los hijos de Eva. El primer arconte miró a Eva, que estaba junto a Adán, y vio que la reflexión iluminada de la vida residía en ella. La previsión de la plenitud vio esto y envió de inmediato emisarios para arrebatar la vida fuera de Eva. Yaldabaoth encontró a Eva mientras ella se preparaba para Adán, y la dominó y la profanó. Eva quedó embarazada y dio a luz a 2 hijos, Elohim y Yahvé. Elohim tiene rostro de oso y Yahvé rostro de gato. Yahvé es justo, pero Elohim es injusto. Yaldabaoth puso a Yahvé al mando del fuego y del viento, y a Elohim al mando del agua y de la tierra. Para engañar a los demás, los llamó Caín y Abel. La unión sexual forma parte del mundo hasta el día de hoy a causa de esta atrocidad cometida por el primer arconte. Él sembró la semilla de la lujuria en la humanidad, y mediante el sexo se multiplicaron, produciendo cada vez más cuerpos en los que el Dios falso podía insuflar su espíritu falso. Y colocó a Yahvé y a Elohim al cuidado de la cueva donde vivía la humanidad. Pero cuando Adán reconoció en Eva a la contraparte de su propia gnosis, nació un hijo que era semejante al Hijo del Hombre. Lo llamaron Set, en honor al ser de los reinos eternos. Y la madre colocó en Eva su propio espíritu en forma de una niña que sería como los seres que habitan en la plenitud. Entonces la madre ascendió de nuevo para preparar moradas eternas para aquellos que iban a descender de Set y de su hermana. El primer arconte obligó a la humanidad a beber de las aguas del olvido,
para que ya no se conocieran a sí mismos ni recordaran el lugar del que habían venido. La raza de Set y de su hermana permaneció en la tierra durante un tiempo y ayudó a los demás que estaban atrapados allí, para que cuando la previsión descendiera desde los reinos eternos, aquellos a quienes ella llegara estuvieran preparados para ser sanados de su deficiencia. De este modo, toda la plenitud podría volver a ser santa y completa. La salvación de la humanidad. Yo, Juan, pregunté al Salvador: Señor, ¿será salvada toda alma y regresará a la luz pura? Él respondió: grandes cuestiones han surgido en tus pensamientos. Es difícil hablar de ellas con alguien que no pertenezca a la raza inconmovible, aquellos a quienes ha llegado el espíritu de la vida y en quienes ella habita con poder. Tales personas serán salvadas y se volverán perfectas y dignas de grandeza. Serán sanadas de toda herida y de todas las ansiedades que acompañan a la maldad. No se preocuparán por nada salvo por lo incorruptible, y meditarán en ello sin ira, sin envidia, sin resentimiento, sin pasión ni codicia. Su única limitación es el cuerpo de carne incidental que visten provisionalmente y esperan el momento en que esos cuerpos les sean retirados. Tales almas son dignas del llamado a la vida eterna e incorruptible. Lo soportan todo y lo resisten todo para poder terminar la carrera y recibir la vida eterna. Le pregunté: Señor, ¿y aquellos a quienes ha llegado el espíritu de la vida, pero que no han realizado estas obras, serán también salvados? Él respondió: si el espíritu de la vida desciende sobre ellos, entonces ciertamente serán salvados y transformados. El poder desciende sobre todos, pues sin él nadie podría siquiera mantenerse en pie. Después de nacer, se les coloca el espíritu falso de la vida. Pero si el verdadero espíritu de la vida llega con su poder, el alma se fortalece y se mantiene alejada de la maldad. Los demás, sin embargo, son extraviados por el espíritu falso y se desvían. Entonces le pregunté: Señor, ¿a dónde van las almas cuando se separan de la carne? Él rió y me dijo: el alma que es más poderosa que el espíritu falso es verdaderamente fuerte, escapa del mal y con la ayuda del incorruptible es salvada y conducida al reposo del reino eterno. Pero yo le pregunté: Señor, ¿qué ocurrirá con las almas de aquellos que no han sabido cuál es su verdadero hogar? Él respondió: en cuanto a ellos, como se han extraviado tanto, el espíritu falso se ha fortalecido en ellos. Pesa sobre sus almas y las sumerge en el sueño. Mientras tanto, los tienta a cometer actos malvados. Cuando sus almas salen de sus cuerpos, son entregadas en manos de los arcontes que existen por causa del primer arconte. Los arcontes encadenan tales almas y las arrojan a otra prisión carnal. Los arcontes las empujan a través de repeticiones interminables de este ciclo hasta que el alma despierta del sueño del olvido y alcanza la gnosis. Así se vuelve perfecta y alcanza la salvación. Después le pregunté: Señor, ¿cómo puede el alma volverse cada vez más joven
y regresar al vientre de su madre, el primer humano. Su rostro se iluminó de alegría y me dijo: «Verdaderamente eres bendito, porque has comprendido mucho. El alma será guiada por otro en quien habita el espíritu de la vida, y por medio de esa guía alcanzará la salvación, de modo que no será arrojada de nuevo a la carne jamás». Le hice otra pregunta: «Señor, ¿qué ocurrirá con las almas que alcanzan la gnosis, pero se apartan?». Él respondió: «Serán conducidas al lugar donde van los ángeles del dolor, donde ningún arrepentimiento tiene efecto. Permanecerán allí hasta que llegue el día en que comience el castigo eterno y la tortura de aquellos que han blasfemado contra el Espíritu». El espíritu falso. Finalmente le pregunté: «Señor, ¿de dónde proviene el espíritu falso?». Él respondió: «La misericordia y la gracia del Madre Padre, la reflexión de la previsión iluminada, son ilimitadas. Este progenitor elevó a los hijos de la raza perfecta, elevó sus mentes y alzó sus ojos hacia la luz eterna del humano. Cuando el primer arconte vio que ellos eran mejores que él y que su pensamiento superaba al suyo, deseó apoderarse de sus pensamientos. No comprendía que su pensamiento los superaba de tal manera que no podría alcanzarlo. En compañía de sus secuaces ideó un plan. Los arcontes se turnaron para intimar con la sabiduría, quien dio a luz al destino lamentable, que varía de persona en persona debido a que tantos arcontes participaron en su concepción. Hasta el día de hoy, el destino es más duradero y poderoso que cualquier otra cosa que haya sido experimentada por dioses, ángeles, demonios o seres humanos. Pues el destino ha sido la fuente de toda iniquidad, violencia, blasfemia, olvido e ignorancia de la gnosis, así como de todas las normas, pecados y temores que oprimen tanto a las personas. Ha cegado a toda la creación para que no puedan ver al Dios que está por encima de ellos. A causa de los grilletes del olvido, ha ocultado sus pecados, y mediante su encierro en el espacio y el tiempo los ha dominado. El primer arconte deploró todo lo que había creado y deseó no haber hecho jamás cosa alguna. Así que ideó un nuevo plan: ahogar a la humanidad en un diluvio. Pero la previsión, con el esplendor de su iluminación, advirtió a Noé, quien entonces avisó a todos los hijos de la humanidad. Pero quienes no lo conocían desoyeron sus palabras. No se refugiaron, como dijo Moisés, en un arca, sino en una nube resplandeciente, no solo Noé, sino muchos otros de la raza inconmovible. Y aunque la oscuridad del primer arconte había cubierto toda la tierra, el ser luminoso que los había iluminado estaba allí con ellos. El primer arconte volvió a reunir a sus oficiales y trazó otro plan. Envió a sus ángeles a las hijas de la humanidad para tomar a algunas de ellas por esposas y engendrar hijos que les resultaran agradables. Pero este plan no tuvo éxito, así que volvieron a reunirse y urdieron otro. Esta vez, con el fin de contaminar las almas de los seres que habían creado, fabricaron un espíritu falso a imagen del espíritu que había descendido desde la plenitud. Los arcontes tomaron la forma de los maridos de las mujeres y las llenaron con el espíritu de oscuridad y maldad que ellos mismos habían creado.
Luego los arcontes acudieron a ellas con oro, plata, cobre, hierro y toda clase de dones materiales, engañando a sus seguidores y sembrando en ellos ansiedad por estos bienes preciosos, llevándolos a cometer innumerables errores. La humanidad envejecía sin poder hallar descanso y moría sin haber descubierto jamás la verdad ni al Dios de la verdad. De este modo, toda la creación fue esclavizada continuamente desde el establecimiento del mundo hasta hoy. Los arcontes tomaron mujeres y engendraron hijos a imagen de su espíritu oscuro, hijos cuyo corazón y mente eran toscos por la tosquedad del espíritu falso, desde aquel día hasta el presente. Himno del Salvador. Yo, la previsión perfecta de la plenitud, me he transformado en mis hijos. Antes de que existiera cualquier otra cosa, yo soy. He recorrido todos los caminos que pueden recorrerse. Yo soy la riqueza de la luz. Yo soy la memoria de la plenitud. Atravesé la densa oscuridad sin detenerme hasta llegar a su prisión. Los cimientos del caos temblaron. Me oculté de todos los malvados y pasé desapercibida ante ellos. Una segunda vez fui allí y me manifesté ante los seres de luz. Yo, la memoria de la previsión. Me infiltré en las profundidades oscuras del Hades, en pos de mi propósito. Los cimientos del caos temblaron, como si fueran a derrumbarse sobre los que habitan en el caos y aplastarlos. Y de nuevo me apresuré a regresar a mi raíz luminosa, pues aún no había llegado el día de su ruina. Una tercera vez fui allí, yo, la luz que brilla dentro de la luz, yo, la memoria de la previsión, para penetrar en las profundidades oscuras del Hades. Mi rostro resplandecía con el fulgor que habría de destruir aquel lugar, cuando llegué al corazón de su prisión, la prisión del cuerpo. Dije: quien tenga oídos para oír, levántese de su sueño. Alguien lloró con lágrimas pesadas, las secó y se preguntó: ¿quién es el que pronuncia mi nombre? ¿De dónde ha venido mi esperanza mientras yacía encadenado en prisión? Respondí: yo soy la previsión de la luz perfecta, el pensamiento del Espíritu Virgen, quien te guía al trono de honor. Levántate, porque me has escuchado. Descubre tu raíz, que soy yo, la benévola. Protégete de los ángeles del dolor, de los demonios del caos y de sus trampas. Permanece alerta ahora que estás despierto y te has despojado de tus vestiduras de prisión. Le levanté y le sellé con el agua resplandeciente de los 5 sellos, para que, desde ese momento, la muerte perdiera su dominio sobre él. Conclusión. Y el Salvador dijo a Juan: ahora regresaré al reino eterno perfecto. Te he dicho todo lo que tus oídos anhelaban oír. Te he revelado todas estas cosas para que las escribas y las transmitas en secreto a quienes son tus hermanos espirituales, porque este es el misterio de la raza inconmovible. El Salvador entregó estas palabras a Juan para que las transcribiera y las custodiara. Y le dijo: maldito sea quien venda estos secretos por dinero, comida, bebida, ropa o cualquier otra cosa. Estas cosas le fueron reveladas espiritualmente, y entonces el Salvador desapareció de la vista de Juan.
e inmediatamente Juan fue a sus compañeros discípulos y les contó lo que el Salvador le había dicho. Jesús es el Cristo. Amén.